párrafo dice: la regla infalible de la interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Bueno, hermanos, empecemos con una pregunta para ustedes. Ustedes que son pastores aquí, ¿a qué o a quién van ustedes cuando no sabes, cuando no tienes ninguna idea cómo interpretar un pasaje? O, por ejemplo, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de un pasaje que ustedes están estudiando, pero no sabes cómo interpretar, es muy difícil. ¿A qué o a quién van ustedes en esos momentos? Eso es muy importante para nosotros como pastores, porque es nuestro trabajo predicar la palabra de Dios. Pero si quieres predicar, tú tienes que entender qué dice la palabra de Dios. Sí, admitimos que hay textos muy difíciles, muy oscuros, y también la confesión admite, como dice en párrafo 7, no todas las cosas de la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Entonces, hay veces, hermanos, cuando llegamos a un texto que es muy difícil entender cómo predicar y enseñar la palabra de Dios. Y no queremos que la gente en nuestras congregaciones pierda su confianza en la claridad de la Escritura y están mirando a nosotros que tenemos todas las respuestas a las preguntas de la Biblia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo terminé predicar, por ejemplo, el libro de Daniel, como en enero, y es uno de mis libros favoritos. Cuando me preguntan cuál es su libro favorito de la Biblia, yo digo lo que estoy predicando, porque cualquier libro de la Biblia es la palabra de Dios. Pero en ese libro, hermanos, hay muchos textos difíciles, muchas profecías muy difíciles. Para mí, la parte más difícil fue los últimos 10 versículos de capítulo 11. Capítulo 11 se trata de mucha historia de los tiempos de los judíos, hacia el rey, ¿cómo se dice? Antíoco. Sí, ¿me entienden? Pero los últimos 10 versículos probablemente es una profecía de los últimos días y se tratan de un rey. Pero todos los comentarios, uno dice una cosa, otro dice una cosa. Y para mí, en todo mi tiempo como pastor, interpretando la Escritura, para mí fue el más difícil. Y yo recuerdo diciendo a mi esposa, yo no sé qué voy a decir este domingo, es muy difícil, ¿no? Yo no sé qué significa este pasaje. Se trata de un rey. Por ejemplo, dice en versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Entonces se trata de un rey muy arrogante. También podemos ver que en versículo 41 se trata que este rey va a entrar a la tierra prometida, dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Y finalmente dice que al fin este rey va a morir. Dice en versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Pero hay muchas interpretaciones, hermanos, muchísimas de este pasaje y también la identificación de este rey.
Cuando yo estaba estudiando, yo leía muchos comentarios, obras de teólogos, pero nada de eso es infalible. Aún los teólogos más inteligentes, bien reformados, no son infalibles, ¿no? Y uno dice una cosa y otro dice otra. Y yo no sabía cómo predicar este pasaje. Y probablemente muchos de ustedes han experimentado este también. Bueno, tal vez es en esos momentos que nuestro vecino católico dice, yo tengo la solución. Yo tengo la solución para este problema protestante que tienes tú. Es la iglesia. Es la iglesia, o es decir, el Papa. Él puede interpretar en una manera infaliblemente. Ven a la iglesia o al Papa. Lástimamente, hermanos, hay muchos en los Estados Unidos, muchos amigos, aún reformados, que crean estas palabras, porque suena muy bien, ¿sí? Suena como una solución. Pero cuando examinamos los detalles, podemos ver que no es nada pero palabras. Uno de los libros más importantes para la doctrina reformada de la Escritura fue escrito por un inglés que se llamaba William Whitaker. Su libro fue reconocido por todos los reformados en todos los países como una defensa más excelente de nuestra doctrina de la Escritura y también un criticismo excelente de la doctrina católica de la Escritura también. Sobre la interpretación de la Escritura, Whitaker está criticando los argumentos de otro inglés, pero el inglés es jesuita, es católico, se llama Stapleton. Y nos dice lo que dice el católico Stapleton, porque Stapleton está diciendo que la iglesia es la autoridad suprema para interpretar la Escritura, pero aún Stapleton tiene que calificar su argumento, tiene que dar muchísimas precauciones, porque sabemos que no es infalible, la iglesia también. Pero Whitaker está examinando las precauciones de este católico y nos dice lo que dice. Primero, el católico dice, no debemos tener consejos de los enemigos de la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? No debemos ir a un musulmán. ¿Qué significa los últimos 10 versículos del 11 de Daniel? No. El reformado él dice, sí, yo estoy de acuerdo. Segundo, el católico dice, no tenemos que creer ningún católico sobre la Biblia, pero solamente los obispos o los pastores. Entonces, cuando nos dicen es la iglesia, no es toda la iglesia, pero solo los obispos y los pastores. La tercera precaución. Pero solo debemos considerar lo que dicen los obispos o pastores, lo que enseñaron. ¿Ok? El cuarto. Deberíamos creer en obispos y pastores, pero solo si siguen siendo católicos. Entonces, no ustedes aquí. Y si están de acuerdo con los demás obispos. ¿Ok? Aquí, Whitaker, el reformado, dice, pero entonces no podemos aceptar y mantener las exposiciones de los padres de la iglesia, porque no sabemos si estaban de acuerdo con sus colegas obispos. En aquellos tiempos había muchos otros obispos de los que no quedan escritos. ¿Cómo podemos saber si Agustín, Ambrosio y otros estaban de acuerdo con todas sus colegas si ahora no tenemos sus libros? La quinta precaución. El católico dice, bueno, ok, cuando hay un gran debate sobre un asunto, convocamos a un concilio de la iglesia. El reformado dice, pero no siempre podemos convocar un concilio
de inmediato cuando tenemos dudas sobre el significado de un pasaje, y los concilios también pueden equivocarse. La sexta precaución. Dado que es muy difícil convocar concilios y no tienen autoridad suprema, no tienen autoridad suprema, dice el católico, y a veces incluso se equivocan, debemos esperar la decisión del pastor supremo, es decir, el Papa. Whitaker dice, pero ¿para qué tantas vueltas? ¿Para qué no nos envían directamente al pastor supremo sin preocuparnos por padres, obispos, concilios? ¿Por qué no consultarle en primer lugar? Es porque, Whitaker dice, está claro que ni siquiera el católico Stapleton cree que todas las interpretaciones de los papas sean verdaderas. Porque nos da más precauciones. Aunque el Papa necesita precauciones. La séptima, el católico dice, bueno, lo que la Iglesia declara como necesario creer, también debemos considerarlo necesario creer. Y lo que la Iglesia considera como probable y útil, también debemos enseñarlo como probable y útil, pero no necesario creer. El reformado dice, pero ¿cómo vamos a saber que la Iglesia dice que es necesario o solamente útil? No siempre nos digan lo que es. Tiene más precauciones. Primero, el católico dice, lo que ella propone bajo la amenaza. Segundo, lo que ella constantemente defiende contra los herejes. Pero necesita más precauciones. No importa lo que hayan escrito o dicho los obispos. No importa. Escucha lo que dijo. Primero nos dije, tú tienes que hablar con los obispos. ¿Qué dice ahora? No importa lo que hayan escrito o dicho los obispos, ni cómo hayan explicado las escrituras. Su explicación no necesariamente debe ser aceptada si lo hicieron de manera casual o secundaria. El reformado dice, esto nos da aún más dudas. ¿Cómo entenderemos con certeza qué cosas están escritas de manera casual y cosas de manera seria y cuidadosa, a menos que los propios hombres que escriben nos lo digan? Bueno, no tenemos mucho tiempo para ir hacia todas sus precauciones porque hay muchas más. Finalmente, Stapleton, el católico, dice, bueno, ok, debemos recurrir a la Iglesia, seguir su autoridad, aceptar su juicio. Entonces, si queremos saber qué o quién es la Iglesia, es la Iglesia, no pregunta más. Y es infalible, acepta la autoridad. Whitaker dice, esto es dar muchas vueltas para nada, porque no nos llevó directamente a este punto desde el principio. Podría habernos enviado a la Iglesia al principio y haber resuelto todo este asunto en pocas palabras. Entonces, hermanos, nuestros vecinos católicos, los amamos y queremos que crean el Evangelio, pero ellos no tienen la solución. Tenemos nosotros la solución. Es la Escritura. Es la Escritura. Pero todavía tenemos el problema. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando no sabemos cómo interpretar un texto? Bueno, nos explica, párrafo 9 de capítulo 1 de la Confesión, dice, la regla infalible de la interpretación de la Escritura es el Papa, no. ¿La Iglesia? No. La propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablan más claramente. Esta es la solución, hermanos. Y una solución
infalible porque estás usando la palabra de Dios. Por ejemplo, para mí, los últimos 10 versículos del capítulo 11 de Daniel, todavía yo admito a ustedes que yo no entiendo este pasaje. Se trata de los últimos días, se trata de un rey que va a conquistar a muchos países, él va a entrar a la tierra prometida y al fin él va a morir. Pero hay mucho todavía que yo no entiendo. Sin embargo, si vamos a los textos más claros, hay muchos que podemos, yo creo, interpretar de este texto. Por ejemplo, dice que este rey va a venir en los últimos días y él va a conquistar muchas naciones. Y también el contexto es muy importante, porque la historia anterior de estos versículos es de ¿quién? Es de Antíoco. ¿Y qué es él? Un tipo de anticristo, ¿sí? Entonces el contexto es muy importante para entender esta profecía. Pero dice que este rey va a venir en los últimos días y conquistar muchos países. A mí suena mucho como el anticristo. Por ejemplo, leemos que el anticristo sea un gobernador, un líder, como un rey. Él va a ataquear a muchos países, aun los santos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, dice de la bestia, que es el anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, suena mucho como este rey, ¿no? También Pablo dice del anticristo, dice inicuo, hablando de este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Él va a vencer y engañar a muchos. También suena mucho como el rey en el 11 de Daniel. También dice en Daniel, se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Que dice Pablo del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Muy similares, ¿no? Además dice que este rey entrará a la tierra gloriosa. Bueno, eso es muy similar a lo que dice Pablo en una manera, que el anticristo se sienta en el templo de Dios, como Dios. Entonces el anticristo va a entrar la iglesia, como este rey va a entrar la tierra gloriosa. Debido a este versículo, nuestra conversión y muchos reformados, los reformados todos, dicen que el Papa es el anticristo. ¿Por qué? Se levanta en medio de la iglesia, ¿sí? No es Mohammed, no es un musulmán, no es alguien más, pero en la media de la iglesia. No. Lo que dijo él. No. Mahoma, ok. Y finalmente, leemos que este rey, después de conquistar muchas naciones, él va a oponer al verdadero Dios, entrar a la tierra prometida, pero dice, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. También es muy similar al anticristo. Dice que el anticristo va a conquistar y engañar muchas naciones, oponer el verdadero Dios. Él va a entrar al templo de Dios, tratar de gobernarla, ¿sí? Pero finalmente Pablo dice del anticristo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O otra manera de decir, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, hermanos, así yo prediqué este texto.
Al principio yo no sabía cómo entender, cómo interpretar, pero yo usé los otros textos más claros para interpretar este otro texto muy difícil. Como dice Agustín, prácticamente no hay ambigüedad en ningún pasaje que no se pueda eliminar fácilmente, ya sea estudiando el contexto del pasaje, es muy importante, comparando diferentes pasajes y intérpretes, o estudiando los idiomas originales. Si su vecino católico propone su solución, tú tienes a Agustín aquí, puedes responder con Agustín. Bueno, Agustín dijo que prácticamente no hay ambigüedad. Pero déjame explicar, hermanos. Esta doctrina no significa que si usan los pasajes claros para interpretar los pasajes más oscuros y difíciles, nunca se equivocarán. Eso no que estoy diciendo. Porque yo puedo estar equivocado de la identidad de este rey. Yo también soy falible. Yo soy un pastor en la iglesia, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que cualquiera que sea el significado de este rey, esa verdad está enseñada de manera más clara y evidente en otro lugar de las escrituras para que ninguna de las verdades de Dios se pierda. Déjame leerlo otra vez. Estoy diciendo que cualquiera que sea el significado de este rey, esa verdad está enseñada de manera más clara y evidente en otro lugar de la escritura para que ninguna de las verdades de Dios se pierda. En esa manera, la escritura es su propia intérprete. Bueno, eso es el significado, hermanos, de párrafo 9. Pero ahora pensemos y meditemos en aplicar este significado al tema de los dones de revelación. Primero, tenemos que admitir que los protestantes, aun los reformados que creen en la continuidad de los dones de revelación, dicen que afirman la doctrina de este párrafo. Eso es lo que dicen, ¿ok? Hay unos, yo no sé de un reformado que dice que hay apóstoles aquí, yo no conozco a nadie. Hay unos que hablan así, que sí hay profetas en una manera muy normal como el Antiguo Testamento, y hay apóstoles, y dicen que sí, en una manera infaliblemente pueden interpretar las escrituras, pero los reformados no hablan así, que creen en la continuidad de los dones de revelación. Pero, como dice el documento posicional, si tienes el documento, ven conmigo, es en página 4, es en el comentario de párrafo 9. Dice: si la escritura por sí sola es la revelación única y final de Dios y revela todo su consejo para la salvación, la fe y la vida, como nuestro hermano ya nos enseñó, entonces no existe ningún intérprete infalible de la escritura excepto la escritura misma. Esto elimina la pretensión moderna de una interpretación inspirada y autorizada de las escrituras mediante la continuidad de los dones de revelación como la profecía, las lenguas o los dones de interpretación. Que alguien afirme que Dios me dijo lo que significa el pasaje es ignorar las escrituras como su propio intérprete final. Y también, hermanos, yo debería hablar así
es hablar como el Papa. Él dice más o menos la misma cosa. Más o menos dice, bueno, es porque yo soy el Papa, yo tengo el Espíritu más que todos ustedes, yo soy el obispo de los obispos. Dios me dijo lo que significa el pasaje. Es más o menos lo que dicen nosotros. Y cuando los reformados que creen en la continuidad de los dones de revelación, cuando hablan así, es hablar como los católicos, hermanos, como el Papa. Además, aunque nuestros hermanos reformados que creen en la continuidad de los dones de revelación, aunque dicen que la profecía en el Nuevo Testamento y hoy en día es falible, también, entonces no están afirmando que las profetas hoy pueden interpretar en una manera infalible la Escritura. Nuestros hermanos reformados que creen en la continuidad de los dones. El problema todavía es, hermanos, que en la Biblia los profetas y sus profecías, como vamos a ver más adelante, siempre son infalibles. Eso es el modelo y el estándar bíblico. Son infalibles. Entonces, para afirmar que hoy en día o en el Nuevo Testamento la profecía es falible, hermanos, para mí es muy peligroso. Lo que dice la Escritura es que si no cumplen sus profecías, no es que la profecía hoy en día es falible, es porque tú no eres profeta y no tienes el don de la profecía. No criticas al don, criticas a ti mismo. Escucha lo que dijo John Owen, el puritano John Owen. Después de que se completaron las Escrituras, la iglesia no necesita nuevas revelaciones extraordinarias. Vivimos gracias al Espíritu Santo que nos ayuda a entender, creer y obedecer lo que Dios ya nos ha revelado por completo y perfectamente en la Biblia. No necesitamos ni tenemos uso de nuevas revelaciones. Pensar en ellas, o creer que las necesitamos no solo disminuye la perfección de la Escritura, sino que también nos deja sin saber si conocemos todo lo necesario para la salvación o nuestro deber completo, o cuando terminaríamos de hacerlo. Sería nuestro deber vivir cada día esperando nuevas revelaciones, pero eso no nos traería paz, seguridad y consuelo. Yo creo, yo estoy de acuerdo. Hermanos, hay una manera mejor, suprema, para tener la paz, seguridad y consuelo que necesitamos. Y si necesitamos estas cosas, sí, es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia cada domingo podemos decir con confianza, así dice el Señor. Tenemos profetas también, hermanos. Y tenemos apóstoles todavía, este día la iglesia, escrito en la palabra de Dios. También tenemos el intérprete. Perfecto. Mejor. No es un hombre, no es el Papa, no es una profeta, un apóstol. Es la misma Escritura, hermanos. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Bueno, este es el significado del párrafo 9. Ahora examinemos párrafo 10 de capítulo 1 de la Confesión. Y también lo voy a leer. Dice, el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas, y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro
que la Santa Escritura entregada por el Espíritu, en dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Aquí también, hermanos, podemos ver la autoridad suprema de la Escritura, pero aquí en determinar doctrinas y cosas de práctica y las opiniones de los hombres. Aquí también William Whitaker, el reformado, es muy bien. Él dice que el juez supremo de las controversias y el intérprete legítimo de las Escrituras debería tener 3 cualidades. ¿Cuáles son? Primero, que sepamos que lo que dice es cierto y que podemos aceptarlo. Sí. Segundo, que no se puede apelar su decisión. Y tercero, que no sea parcial. Pero ni la Iglesia ni el Papa tienen estas cualidades, mientras que la Biblia, el Espíritu Santo que habla en ella, sí tienen, todas tienen. También podemos añadir, hermanos, ningún profeta moderno tiene estas 3 cualidades. Primero, los reformados admiten que sus profecías son falibles. Entonces no podemos saber si lo que dice es cierto o si podemos aceptarlo. Es posible que está equivocado. Segundo, podemos nosotros apelar sus decisiones. ¿Por qué? Porque aún ellos admiten que la Biblia es infalible y una autoridad suprema. Entonces sí, podemos apelar sus decisiones. Y también esperamos que estos hermanos no son parciales, pero son hombres como nosotros. Y a veces también, hermanos, podemos ser parciales. Y tal vez en su carne lo que profetizan es lo que quieran y no que quiere de Dios. Además, hermanos, ¿consideran cuántos cristianos han afirmado creer en la autoridad suprema de la Escritura, pero por debido de sus visiones o profecías, finalmente dejaron las doctrinas de las Escrituras, aún afirmando que crean en la autoridad de la Biblia? Por ejemplo, escucha esta cita. Es de un sitio de internet. Dice: creemos que es importante dejarse guiar por el Espíritu. Sin embargo, este deseo de ser guiados por el Espíritu no entra en conflicto con una alta consideración de la Biblia como principal fuente de verdad. A partir de nuestra creencia en un Creador inteligente y amoroso, deberíamos esperar que Dios revele su mensaje por escrito, el medio histórico mejor adaptado para la precisión, la preservación y la propagación. Cuando leemos, estudiamos y escuchamos la Biblia, oímos la voz del Señor viviente que nos habla hoy. Recibimos el mensaje que puede transformar nuestras vidas y guiarnos hacia la vida eterna. ¿Qué piensas? De un sitio de los reformados que creen en la continuidad de los dones de revelación? Es de un sitio de los pentecostales, ¿cómo se dice? Unitarios, que niegan la Trinidad. Afirman que tienen un visto muy grande de la Biblia, ¿sí? Pero dejaron las doctrinas de la Biblia hace mucho tiempo. John Owen dice: en la providencia de Dios ha sucedido que aquellos que se han entregado a seguir nuevas revelaciones, aunque también hayan afirmado respetar las Escrituras, han sido seducidos hacia opiniones y prácticas que van en contra de ellas. Esto es motivo suficiente para descartar esta pretensión. Es muy cierto, hermanos. Los mormones, testigos de Jehová,
pentecostales unitarias, los cuáqueros, lo que sea. Todos están movimientos que al principio afirmaron la autoridad suprema de la Biblia, pero que recibieron nuevas revelaciones y al fin rechazaron la verdad de la Biblia. Es muy interesante a mí que, no sé si se hablan así en Cuba, pero en Estados Unidos los pentecostales a veces hablan de la doctrina de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Hablan así también? ¿No? ¿Sí? Ok. Dicen que la lluvia temprana son las obras y los señales del Espíritu en los tiempos de los apóstoles, como en el libro de Hechos. La lluvia tarde son las obras y señales del Espíritu en los últimos días antes del regreso de Cristo. Hermanos, hay un gran problema con esta doctrina. La Escritura dice que sí, antes de Cristo regresa, muchas profetas se levantarán y hacer muchas señales poderosos, pero son falsos. Como Mateo capítulo 33, versículo 23, capítulo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si están ciertos, hermanos, hay una lluvia muy tardía antes del regreso de Cristo. Pero es de falsa profecía, hermanos, según las palabras de nuestro Cristo. Además, hermanos, déjame decir, yo tengo muchos hermanos que yo amo mucho, que creen en la continuidad de los dones de revelación. Yo creo que sí son hermanos en Cristo. Yo creo que son equivocados en el cielo. Van a pensar como yo, pero ahora no. Pero me dicen, yo no puedo negar mis experiencias con estos dones. ¿Han oído eso? No puedo negar mis experiencias. Es peligroso, hermano. ¿Qué estás diciendo? Básicamente, sus experiencias son una estándar más alta y más suprema de las Escrituras. Tenemos que evaluar y examinar nuestras experiencias con la palabra de Dios y no de otra manera. Hay mucha gente, hermanos, que creen en falsas doctrinas por estas razones. ¿Por qué? Porque tuvieron un sueño. Así comenzó el movimiento de los pentecostales unitarios. Alguien recibió un sueño. También hay otras religiones que tienen visiones y sueños también. Los musulmanes a veces hablan de sus sueños. Los indígenas en los Estados Unidos también hablan de sus visiones o sus sueños. Pero son equivocados, hermano. Eso no es de Dios. Ellos deben examinar sus experiencias, sus sueños, lo que sea, en la luz de la palabra de Dios y no en otra manera. Entonces, la única manera certeza es someter nuestras experiencias a la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios es la regla infalible y no nuestras experiencias. También, es muy interesante que también párrafo 10 menciona espíritus privados. Dice, el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de los escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados. ¿Qué significa espíritus privados? Esto es una referencia a los que afirman que son profetas. Pero no significa que nuestra confesión
está admitiendo que aún hoy en día son verdaderos profetas, ¿ok? Pero que muchas personas afirman que son profetas. Por ejemplo, Dr. Renehan, esto explica en su comentario de la confesión, dice, la confesión de fe reconoce que hubo algunas afirmaciones de revelaciones privadas, pero de ninguna manera las legitima. Más bien, la confesión busca afirmar de manera completa que no haya nada que los hombres pueden afirmar que esté por encima o más allá de las Escrituras. Observa, dice, como espíritus privados está precedido por doctrinas de hombres. Es inconcebible que las tres confesiones de bautista, congregacionista y presbiteriano legitimen doctrinas de hombres. Si las doctrinas de hombres están fuera de lugar, lo mismo puede ser para los espíritus privados. En los tiempos de nuestra confesión, hermano, no habían pentecostales, pero habían los cuáqueros. Yo soy, en la historia de mi familia, hay muchos cuáqueros en mi familia. Hace años y años, él fue un misionero cuáquero a Norteamérica. Fue mi bisabuelo. Muchos cuáqueros en la historia de mi familia. Pero los cuáqueros argumentaron para una luz interna, una revelación de Dios aparte de las Escrituras. Ellos también afirmaron que no estabas diciendo nada en contra de la Escritura, pero al fin negaron la autoridad de la Escritura y se encontraron muchos errores. Había un gran debate entre los bautistas de nuestra confesión y los cuáqueros. Los cuáqueros estaban tratando de engañar a los bautistas y lástimamente muchos fueron engañados. Muchos bautistas fueron, ¿cómo se dice?, excomunicados. Eso. De iglesias bautistas reformados porque se convirtieron, se volvieron en cuáqueros. De hecho, fue tanta una problema que en el año 1656 una asociación de bautistas reformados publicaron un documento que se trata de muchas cosas, pero una de las cosas es el cuáquerismo y las afirmaciones de revelación especial. Escucha lo que dicen, hermanos. Estas son nuestros hermanos del pasado. Ellos aceptaron nuestra confesión. Escucha lo que dijeron. No nos importa el poder que algunos pretenden tener hoy en día como una luz o una voz dentro de ellos, sin relación alguna con Cristo o las Escrituras. Las personas no se dan cuenta de lo que pierden cuando dejan a Jesús, las Escrituras y la obediencia, sometiéndose a una sugerencia o voz interna, más que a la mente de Dios escrita en las Sagradas Escrituras. Les decimos de nuevo que sea su preocupación, sí, su gran preocupación, que se mantengan cerca de su cabeza, Cristo Jesús, de cual algunos se han apartado. Nuestros hermanos del pasado, hermanos, reconocieron el peligro de seguir nuevas revelaciones porque vieron de primera mano sus efectos y los vieron en sus iglesias. Entonces, hermanos, es importantísimo. Es importantísimo. Al fin, del perspectivo de la historia, los que van a seguir visiones y profecías, aunque afirman que creen en la autoridad suprema de la Escritura, al fin, muchísimas veces, lástimamente, eventualmente, niegan la autoridad y las doctrinas de la Escritura.
Pero hermanos, no tenemos que seguir a ellos en sus errores. Tenemos un intérprete supremo y algo que puede determinar y examinar controversias o doctrinas o las palabras de una profeta, la palabra de Dios. Y en esa luz estamos seguros. ¿Sí? Amén. Amén. Gracias.